Bien, esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia de Dios se ha revelado a nuestros corazones para restauración, para sanidad, para libertad. Y ese es el lema, no es la frase del pastor, es el lema por el cual estamos acá. Yo quisiera que se haga esto un punto en su mente y en su corazón, una razón por la que usted hace lo que hace. Nos acercamos, dice la Biblia, al monte de Sión. ¿Sabe qué implica eso? Nos acercamos a la realidad de un Dios que viene a restaurar todo lo que el pecado no dejó. Todo lo que el pecado destruyó, la gracia y el favor de Dios en Cristo viene a restaurarlo. Yo quiero invitarle esta noche a que me acompañe. Precisamente en esta palabra terminamos una serie muy especial que el Señor nos regaló en estos últimos 5 temas. Y hoy creo que el Señor nos está dando un proceso de conexión con esta siguiente fase que vamos a entrar. Tengo una necesidad profunda porque consideremos las virtudes del pacto de la gracia, las virtudes del nuevo pacto. Dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y no habría nada peor que no saber ejercer, hermano, las virtudes de un nuevo pacto que no se compara. Mire, si la gloria del pacto anterior, la ley fue dada con gloria, la ley fue dada, hermano, con un impacto tan tremendo, pero no se compara con el impacto que tiene la gracia, la revelación de Jesucristo en el nuevo pacto. Es algo tan poderoso, pero tan poderoso, porque la gracia no es un concepto. Hay gente que dice, ya están hablando de la gracia otra vez. Es que cree que la gracia es permiso para pecar o la gracia es un pensamiento. No, la gracia es una persona y su nombre se llama Jesucristo. Entonces yo quisiera que consideráramos en ese contexto que la gracia va de la mano con la fe. Quizás las cosas que tú vas a obtener, y la Biblia dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como quien dice, lo único que necesitas es un favor que no mereces. Cuando tu debilidad puede ser el paso hacia la destrucción o el paso para abandonar todo lo que Dios puso en tu camino. Escucha, cuando la debilidad viene a ser la herramienta que tu enemigo utiliza para lograr sus propósitos. Se dice que muchos cazadores en el reino animal o muchos depredadores, antes de hacer caer a su presa, lo que hacen es cansarla. La cansan, la hacen correr, la hacen agotarse, le evitan que coma con tal de debilitarla, porque entonces su caída no va a ser de mucho esfuerzo para el depredador o para el cazador. Pero cuando alguien se fortalece, tenemos un dicho en Guatemala que dice que enfermo que come no se muere, dice. Pues yo lo voy a poner en este contexto. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo amplía y dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y si toda palabra que sale de su boca tiene esta cualidad y sus palabras vienen a ser espíritu y vida, yo me impacto porque esas palabras deben estar acompañadas de algo que es la fe misma. Sin fe, este proceso se queda a la mitad del camino. Es más, no va a llegar a ninguna consecución completa si no es precisamente porque en la fe está la capacidad para que la gracia tenga su efecto en particular. Entonces, quiero que me acompañe, por favor, esta noche. Tenemos ahí un problema con los audiovisuales y quisiera que usted me acompañe a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5. Dice la Biblia que hay una victoria que vence al mundo. Es decir, tu batalla puede ser establecida contra el diablo, contra la carne y contra el mundo. Son 3 enemigos, pero de estos 3 hay un concepto
que lo tenemos que establecer. Por eso dije, la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y cuando tú vienes a conocer el poder que hay en el Espíritu Santo, en la gracia, en la fe, en las virtudes del nuevo pacto en Cristo, cuando conoces esto, se hace efectivo el proceso de la vida cristiana. Entonces, fortalecerse en la fe es una de las primeras herramientas que nosotros podríamos encontrar para ser efectivos en este proceso. Porque la Biblia nos va a enseñar que la fortaleza está en esto. Fíjese que la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Pero cuando usted ve eso en el contexto de que fortalecerse es como aquel que se conecta otra vez y tiene, usted ve una figura muy clara con su teléfono, ahí él estaba marcando batería baja o ya se quedó sin señal y usted lo conecta y tiene que mantenerlo en ese constante proceso porque las fuerzas bajan, ¿no? No es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo que permanecer lleno del Espíritu Santo. La fe viene a ser un fruto del Espíritu. Fíjese que no es una simple creencia y una simple convicción. Cuando una persona está llena del Espíritu, no simplemente lloró en el culto, no simplemente tembló en el culto y cayó, porque estas experiencias son hermosas, pero no son el estado en el que Dios te quiere plenamente, porque hay gente que en el culto se emociona, llora y al siguiente día como que se entró en un modo, ¿cómo decimos? En un modo de inestabilidad, pero es que la palabra se me va. ¿Ha visto a las personas a las que se les dice lunáticas? ¿Por qué se les dice lunáticas? Porque dependiendo cómo esté la luna, pero no era ese el término que iba a utilizar, hombre. Hoy la psicología le da otro término, bipolar. Porque se va de lo positivo a lo negativo, así se le cae la carga. Pero a veces esos estados de bipolaridad pueden ser causas espirituales. Y tu lucha en ese estado podría ser contra la carne, puede ser una obra de la carne. Contra el mundo, porque el mundo ataca. O contra el diablo. Pero te voy a decir esto, ni el mundo ni el diablo son efectivos si no hay una buena carne que les sirva de vehículo y de sustento. Entonces nuestra batalla principal no va a ser primero contra el adversario que está externamente, no va a ser contra el mundo o contra el diablo, aunque hay batalla con ellos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes, contra gobernadores. Pero muchas veces el diablo solo va a hacer uso de una mente que se deja manipular y se deja utilizar porque no ha sido renovada por dos razones. Esa mente no ha sido renovada. Número uno, porque no ha nacido de nuevo. Y usted no le puede dar las cosas que son del espíritu a lo que es carne. El apóstol Pablo dice que las cosas del espíritu solo se pueden discernir espiritualmente. De tal manera que el que no es espiritual, para él las cosas del espíritu le son locura, dice. Es más, alguna versión no lo traduce así, sino dice al que es ánima, al hombre ánima, al hombre carnal. Pero es que suena muy duro si yo lo digo completo, pero más de alguna versión lo traduce así, al hombre animal, o sea, al que solo está en el alma, pues. Entonces, ¿por qué el Señor tiene que decirle a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo? Porque cuando él empezó a hablar las cosas del espíritu, Nicodemo no las entendió. Y usted se pone a platicar en el espíritu con alguien que está en la carne o alguien que viene en el espíritu, lo agarra usted en la carne y usted dice, eso lo está diciendo por mí. Lo que pasa que hay algo conmigo, lo que pasa que te caigo mal, lo que pasa que no nos entendemos, mire, eso pasa comúnmente. No hay sintonía entre un carnal y un espiritual. Qué duro ha de ser estar en pareja, estar casado un carnal con un espiritual. No van a encajar. Dos carnales se entienden muy bien. Como dos espirituales se entienden muy bien, están en la misma frecuencia.
Están en la misma frecuencia. Se lo estoy diciendo con términos bíblicos. El hombre espiritual, bueno, lo dice así, el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces, fortalecerse en la fe es un proceso del Espíritu, no es un proceso de la carne. Tener una emoción, tener un propósito temporal. Te emocionaste porque hoy viene un artista a la iglesia, te emocionaste porque hoy tienes privilegio, pero a las primeras de cambio, cuando vayas en la subida y te toque ponerle la primera a tu caja de cambios, en lugar de poner la primera vas a meterle retroceso. Y vas a decir, no, que a mí no me entienden, a mí no me quieren, a mí todo me sale mal. Y vas a agarrarla en ese plano por el hecho de que las cosas que son del Espíritu, para el que nació, le dice Nicodemo, tienes que volver a nacer. ¿Y qué entendió Nicodemo? Se puso a pensar en que tenía que regresar al vientre de su madre y volver a entrar y volver a salir. Y el Señor lo entendió y le dice, no hombre, Nicodemo, te estoy hablando, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y nacer del agua, mire, nacer del agua tiene implicaciones en cuanto al bautismo. Porque el bautismo es, según Romanos capítulo 6, en el momento que alguien es bautizado es sepultado en la muerte de Cristo. Por eso es que el bautismo es por sumersión, es sepultura debajo del agua, no es aspersión, no es echar agua encima, bíblicamente hablando. Ese es un punto, salir del agua con nueva vida. Ojo, que si te bautizas, debe de haber un proceso consciente de por qué te estás bautizando. Hemos ido ya varios o muchos procesos de bautismos y ya casi hay otro grupo que me está pidiendo ahí cuándo van a ser los bautismos. Y yo quiero asegurarme de que usted primero tenga presente esto. Arrepentíos y bautícese, dice. Pero el que no ha experimentado arrepentimiento, simplemente quizás lo haga porque le insiste a la familia, porque hoy hay bautizos y yo también quiero, yo también voy. Pero tener conciencia de que tu corazón necesita ser renovado. Entonces, pudimos habernos bautizado por muchas razones y hoy vivimos una frustración de ¿qué será que las cosas no han cambiado? ¿Qué será que esto sigue igual? ¿Qué será que, mire, tiene que haber un proceso consciente de arrepentimiento para que el bautismo sea efectivo? Si no, no va a entender lo que es morir al viejo hombre. Amén. Nacer del agua, número uno en cuanto al bautismo. Pero hay otra implicación. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos renacidos por la palabra. Y nacer del agua, el agua representa también la palabra. Entonces, en un momento que usted es expuesto a la palabra de Dios, Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque el que las recibía espíritu, por lo tanto recibía vida. Espíritu de Dios, porque hay palabras que son espíritu y son muerte. Entonces quiero que vea esto, porque en el momento que usted recibe palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Dígale al que está a la par, la palabra de Dios es viva. Así que la palabra de Dios te habla. Así que a veces no creas que el pastor lo está diciendo por ti, es la palabra la que lo está diciendo por ti. Cuando la palabra llega, hermanos, si yo algo le pido al Señor encarecidamente, es que tú vivas dos experiencias en este proceso. Número uno, que recibas palabra cada vez que alguien se pare en este lugar y que tu corazón esté anhelando recibir palabra viva, no palabra de muerte. Porque uno se puede parar aquí a sonarle a todo mundo y a querer sacarle la santidad a puro bibliazo a la gente, pues. Y santifíquese. Y el que menos tendría a veces esa condición es el que lo pide. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes les ponen cargas a los demás que ni ustedes pueden llevar. Pero cuando la vida es del Espíritu, oiga lo que el Espíritu hace.
El Espíritu, dice el Señor Jesús, te convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Yo le puedo convencer a usted con un mensaje, pero si no es el Espíritu, mire, usted no va a tener convicción de que está mal en su vida. No va a tener convicción de la obra redentora y de justificación que Jesús hizo. Justicia, juicio y pecado. Y juicio por dos ángulos. Número uno, aprendemos a juzgar nuestra condición para cambiarla. Y número dos, entendemos que la obra de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario juzgó el pecado desde el plano de declarar al culpable y de pagar esa culpa con el único justo que era Jesucristo. Por lo cual, Romanos capítulo 5 dice que fuimos justificados por medio de la fe. Fuimos hechos justos, no lo éramos. ¿Estamos? Va, ahora mire pues, ya con ese contexto y con esa línea de pensamiento que estoy tratando de llevar, la fe es vida del Espíritu. Al punto que sin fe a Dios no le agradan las cosas que no son del Espíritu. Por eso es que el Padre busca adoradores. Perdón, ¿está acá? Veo muchas miradas perdidas. Yo quisiera que usted se conecte, porque si sus ojitos no están hacia acá, hay alguna razón. O no me puede ni ver, pero sabe que busco la forma de que usted esté conectado, porque no nos podemos desperdiciar. Podemos aprender abundantemente. Entonces ayúdeme acá. Mire pues, regreso al punto. Si el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, la vida del Espíritu es una de nuestras prioridades, hermano. Usted puede envejecer en una iglesia, puede envejecer en una religión y nunca haber tenido vida del Espíritu. Y tener una vida que no es del Espíritu es una vida de la carne. Entonces, sí. Y los que viven en la carne, dice la Biblia, no pueden agradar a Dios. Y aquí lo que interesa es agradar a Dios. Si agradamos a Dios, dijo Josué y Caleb, el Señor nos va a dar la tierra prometida si Él se agrada de nosotros. Entonces, si no aprendemos a agradarlo, nos vamos a agradar a nosotros mismos. O quizás vamos a tener una lucha de agradar a los demás, o en esa batalla de agradar a los demás, nos vamos a desgastar el día que nos decepcionamos y vemos que no logramos agradarlos. Hay cosas que probablemente tú las vas a hacer porque te las piden los demás, porque te las pidió el pastor, porque te las pidió tu jefe, porque te las pidió tu esposa, porque te las pidió tu esposo. ¿Sabe de dónde viene la mayor parte de batallas en esos pleitos? Porque cada quien quiere hacer su propia voluntad. Pero imagínense que una esposa dijera, ok, él quiere que hagamos que tomemos esa decisión porque lo que queremos es agradar a Dios. No, es que como él quiere, no le voy a dar gusto, y como es lo que a él le da la gana, pues yo ahora me pongo en su contra. Momento, si aquí lo que importa es agradar a Dios. Yo te aseguro que si tú agradas a Dios, mira, ya la hiciste. Y agradarlo con tus propias fuerzas, imposible. No hay forma de agradar a Dios, porque la Biblia dice que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Un indicador de vivir en la carne es que las cosas que pensamos reflejan las obras de la carne. Y Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Iras, enojos, contiendas, pleitos. Dice, mire, borracheras, orgías, hechicería. Que quede claro que la hechicería es querer hacer las cosas desde nuestras manos en lugar desde las manos de Dios. Si las obras de la carne nosotros las logramos distinguir, vamos a saber cuándo el diablo está obrando y cuándo es carne. Ayúdeme a ver si el que está a la par de usted está acá, hermano, porque no va a ser que nos ha dejado su cuerpo ahí sentado. ¿Estamos acá? La gloria a Dios.
Mire pues, entonces, las obras de la carne, valdría la pena estudiarlas y de hecho es el trabajo de la iglesia, con la palabra de Dios poder instruirnos. Amén. Ese amén no lo oigo todavía muy completo. ¿Qué tal si usted me acompaña entonces a Juan, primera de Juan 5:4? Mire pues, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero observe que dice, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Lo notó? Entonces, lo que no ha nacido de Dios podrá vencer al mundo. ¿Y qué es lo que no ha nacido de Dios? ¿Cómo se manifiesta lo que no ha nacido de Dios? ¿En qué se reflejarían lo que no ha nacido de Dios? Si lo que nació de Dios tiene que ver con el fruto del Espíritu, lo que no nació de Dios tiene que ver con el fruto de la carne. Y cuando la Biblia dice que las obras de la carne son manifiestas, esa palabrita de que sean manifiestas implica que las obras de la carne son evidentes, o sea, se van a salir de una o de otra forma, se van a hacer manifiestas o se van a hacer evidentes. Y esas obras están reflejadas en Gálatas capítulo 5. ¿Me quiere usted acompañar con su Biblia esta noche? Gálatas capítulo 5, del versículo 16, si usted me acompaña, en adelante. Mire, pues, yo quiero que veamos esto porque nos va a ser muy útil para poder entender qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Hay una batalla y esa batalla es para que nosotros podamos tomar lo que es del Espíritu. Digo pues, Gálatas 5:16, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Estamos? Vaya, siga conmigo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen al uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. El área de inmoralidad es un área asociada con el área sexual, principalmente. La inmoralidad tiene muchas formas. El adulterio, la fornicación. ¿Qué otras? Mire, la pornografía, aunque hay una descripción posterior ahí a impureza. Pero las cosas impuras no solo son las que están asociadas con el área sexual. Porque el sexo en sí no es impuro si fue Dios el que lo diseñó. Se vuelve impuro cuando se sale del orden de Dios. Pero sí, siga conmigo, por favor. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, sectarismos. ¿Está ahí? Envidias, borracheras, orgías. No solo son esas. Agrega cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el reino de Dios es el gobierno del Espíritu. Es el Espíritu Santo, de tal manera que nosotros podamos decir, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Tan fácil que es repetirlo, ¿verdad? Nos enseñaron a repetirlo y la gente repite esa oración como que si con repetirlo a Dios le bastara. De nada sirve que lo repitas 1,000,000 de veces si tú quieres, si el gobierno del Espíritu Santo no está, porque esa frase de hágase tu voluntad va de la mano con venga tu reino. O sea, si vino tu reino es porque tú eres el rey. Si vino tu reino es porque tu voluntad es la que quiero hacer. Y eso implica que mi carne quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Ahora,
Como que hay mucha gente espiritual, ¿verdad? Dice amén. Todavía con un poco de duda se quedan así como, no sé si responder, hermano, porque fíjese que yo a veces tengo celos de los ojos que te miran, de la calle que, ay, ya ve, se sale otra vez, mire, pues. Tengo celos, dijo Daniela Romo. Mire, pues, quizás alguien me va a decir, hermano, Dios me libre, idolatría, hechicería. Dios, por poco y hago algo ahorita. Dios guarde. Eso sí que no. Pero con mis hijos que no se metan. Me van a conocer el apellido si se meten con mis hijos. Ok, los puso en un plano de idolatría en donde a usted le importa un bledo el que el Señor le diga, bendice a los que te maldicen. Ora por los que te... No, es que son mis hijos, hermano, y con ellos nadie se mete. Ok, entonces tu voluntad o mi voluntad no puede ser superior a la que Dios quiere. Mire, qué prueba más tremenda que el Señor diga, bendigan a los que los maldicen. ¿Qué le parece esta? Amen a sus enemigos. ¿Sabe que Dios es tan especial, hermano? Ni usted ni yo éramos amigos de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros éramos sus enemigos y nos amó cuando no éramos sus amigos. Es que Dios es amor, pero ese amor trae por consecuencia, hermano, no un sentimiento, sino si tú me vas a decir que estás lleno de Dios, es porque el Dios de amor se metió en tu corazón. Si la llenura del Espíritu Santo está amarrada con que Dios como amor, no como sentimiento, como una persona que encarna, que viene, cuando Pablo va a decir ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, qué tremendo el nivel para saber que la presencia de Dios tiene que ver con estos frutos. Entonces, probablemente alguien me diga, pero yo no me enojo, hermano. ¿Te has enojado alguna vez? Ahora, ¿qué le parecería que yo venga y le diga, hermano, el diablo ha atacado, que el Señor lo reprenda? Aparte de cualquier otra cosa, que el Señor lo reprenda. Pero sabe que alguien por falta de conocimiento diría, espíritu de enojo, vete de aquí. No es un espíritu, es la carne. Estamos viendo que son obras de la carne. Ahora, que un espíritu inmundo, que un demonio pueda aprovecharse y atacarte si tú estás enojado, eso es otra cosa. Las moscas no llegan si no hay carne. Las moscas no llegan si no hay que comer. Esto es parte del discernimiento, porque a veces nos vemos peleando batallas contra lo que no tenemos armas para pelear. Y aunque usted se ponga a reprender un espíritu de enojo, ¿qué le parece ese? Es que hay un espíritu de división en tal iglesia, hermano. Habría que ver si es un espíritu de división o hay gente carnal a la que el apóstol Pablo en Corintios le dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, no les pude dar comida para maduros, porque entre ustedes todavía hay carne, todavía hay divisiones entre ustedes. Unos dicen yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, el otro yo soy de Cristo. Mire, ni siquiera el que decía que era de Cristo estaba bien. Porque ese también estaba haciendo separación. Entonces, las obras de la carne son manifiestas. Y este versículo, voy hacia atrás ahora, en el 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, las estoy repitiendo. Enemistades, ¿habrá enemistad en alguna parte de alguna iglesia en el mundo? Aquí no. ¿Habrá alguien de que usted dice, es que hay una piedra ahí en el zapato que se me metió y es el hermano? Es que el pastor ha dicho cosas que me lastiman. Escucha, y si lo que Dios está haciendo es diciéndote, las piedras no son el problema es que estás caminando no en el espíritu. Ahora, ahí mismo, porque no lo vamos a desaprovechar, ¿verdad? El 5:22, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. ¿Qué dice su Biblia? ¿Fidelidad dice? ¿O cómo lo traduce? Fidelidad, mansedumbre,
dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién tiene una versión que aquí en lugar de fidelidad dice fe? Porque ese es el punto, ahí está. Entonces la fe equivale a fidelidad. La fe tiene que ver con ese proceso, pero ahora por favor, yo no pretendo desde ningún momento, y que Dios nos libre de esto, manipular tu alma y trastocar tus sentimientos y que llores un rato en el culto y solo desahogaste un poco de tensión, pero del espíritu no va nada. Mis hermanos directores y la gente que está en alabanza, no se me frustren si la gente no llora, ni se impacten cuando todo el mundo llora. Y es más, a ti que lloras o a ti que no lloras, pareciera poema esto, ¿no? Que una lágrima no trastoque la vida del espíritu. El espíritu te puede llevar a llorar, y qué rico es llorar en la presencia de Dios. Pero se puede llorar a veces bajo el alma. Hay gente que no ha logrado deshacerse de su música romántica, porque esa música lo hace sentir así tan como que si le vendan sus heridas cada vez que las escucha, porque de alguna manera es un proceso de sentimientos y de emociones, y eso está en el alma. Entonces de repente vienes a la iglesia, vienes a Cristo y aprendiste, la presencia de Dios te toca, tú lloras y un día no sientes nada y se te empieza a meter en la cabeza: Dios no está conmigo, Dios está enojado, seguramente Dios está peleando, seguro ya me dejó, el espíritu ya se fue, y aparece por ahí: hija mía, así dice el Señor, ya no estoy contigo. Porque hay gente que profetiza por donde, hasta por allá por donde amarró la burra Belino, dice alguien. Hoy no dije por donde tía Lola. Esa no la dijeron dentro de las frases del pastor. Hoy les agrego otra. O sea, está profetizando hasta por allá donde, y sabe, ya se lo dije, cuando hay vida del Espíritu, el fluir del Espíritu Santo en la iglesia va a ser normal. Profecía, dones, lenguas, pero el Espíritu no fluye solo con quien da, sino con quien recibe. Y usted tiene que tener discernimiento para saber qué le dicen. No todo lo que le digan usted se lo va a tragar, aunque le vengan diciendo: así dice el Señor. Saber qué Señor. Porque a mí me da un poco de pena cuando alguien dice: así dice el Señor, y saber qué Señor profesa. Saber quién lo gobierna. Y si lo gobiernan sus emociones, así dice la señora emoción. Así dice el Señor sentimiento. Es que yo siento, hermana, que usted va a ser mi esposa. Así dice el Señor: hija mía, mira al siervo que te está hablando. Y dése cuenta que un carnal siempre conecta con un carnal. Y yo digo que eso es de Dios, porque a mí también me dio un sueño. No, si los sueños, las profecías, y sueños, profecías, y a ver, ¿cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones, y los ancianos. Entonces, profecías, sueños y visiones son del Espíritu, pero en la carne la gente también se conecta de esa manera. Y yo vi, hermano, cómo las culebras se le envolvían a usted en el cuello. Le salían por las orejas las culebras. Usted le va a decir: miren, en el nombre de Jesús, la Biblia dice que las culebras están bajo la planta de los pies. En mi nombre van a aplastar serpientes y escorpiones. No que cada vez que mira culebra solo piensa que qué problemas le vienen encima. ¿Por qué no puede ver las promesas de Dios ya declaradas? ¿Por qué no puede ver el bien y la misericordia que le siguen? No descarto que hayan ataques, que hayan luchas y que van a haber culebras que les tiene que aplastar. No le estoy diciendo que no. Pero no sea culebra creyendo creyendo cualquier cosa. Porque la culebra deja veneno, infecta a otros. Y al rato, por andar oyendo cualquier cosa: ay, no, hermano, yo digo que a mí me va a pasar algo. Sí, le va a pasar. Ya abandonó la verdad de la palabra de Dios. Entonces, volvamos al punto. Fortalecerse en la fe es vida del Espíritu.
No son emociones. Ya te dije. Si, a ver, hermano, el teclado pase y toque un corito así en notas menores, porque las notas menores tienen una combinación ahí que está estudiado científicamente, que esa armonía provoca algo. Cuando usted escuchaba algunos grupos musicales, y para no dejar a algunos perdidos, no menciono nombres, porque si no hubiera dicho, cuando usted escuchaba a Los Ángeles Negros, mire, por poco y se lo digo, la mayoría de esas canciones estaban en notas menores. Y no quiere decir que porque el coro está en notas mayores es espiritual. No. Pero pues se puede pasar, toquen, hermanos, por favor, y la gente va a empezar a llorar. Si hay gente que, ¿qué le pasaría si hoy no hubiera música en el culto? Ah, la presencia de Dios no estuvo. Un día esto vamos a hacer un culto sin música, porque usted tiene lo básico y necesario. Usted en su cuerpo tiene percusión, tiene cuerdas y tiene vientos. Vientos para cantarle al Señor. ¿Sabe usted que esos son esa clasificación Dios la hizo desde la eternidad y va a seguir en la eternidad? Usted vuelve a encontrar instrumentos de viento, de percusión y de cuerdas. Y esos están en nosotros. Pero no ese es el tema. El punto es, si se toca el alma, estás contento, porque todo está bien. Si te criticaron y en medio de la crítica tú sostienes tu paz, vas a tener ataque, vas a tener batalla. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas. ¿Sabe cómo se llama no temer? Se llama confianza. Y eso es fe. Entonces aquí encajamos con lo que yo quiero ministrar y dejar esta noche. Mire pues, Romanos capítulo 4 y versículo 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Le está hablando a Abraham. Recuerda la condición de Abraham. Aquí dejamos el último mensaje el domingo. El tema del domingo se llamó, llama las cosas que no son como si fueran. Está en este contexto. Te he hecho padre de muchas naciones. Y él no tenía hijos. Delante de quien creyó. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces aquí entró un proceso para ilustrar cómo la fe sostiene muchas veces tu vida en fortaleza. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó esperando cuando lo que era contrario a esperar estaba delante de él. Se lo voy a poner en este plan. A alguien le dieron la promesa que iba a tener un hijo. Y pasan los años y ese hijo no aparece y la esposa pierde toda capacidad. Las esperanzas ya no están porque su vientre se secó. Si se lo pudiera poner todavía un poco más crudo, le diría, le dieron la promesa de tener un hijo y en el trayecto le quitaron la matriz a la esposa. Y aún así sigue creyendo. Eso es creer contra esperanza. Había oposición de la más clara para no creer como nunca. Pero creyó en esperanza contra esperanza. Si lo pasáramos a un plano bien práctico, es como el día en el que usted tiene un conflicto y dice, esto se acabó. Bueno, no lo dijo usted porque usted es el que está creyendo en esperanza contra alguien que le dijo se acabó. Y aún así usted todavía sostiene la promesa. Ahora observe, conforme a lo que se le había dicho. Entonces, él creyó, pero aquí va a estar el punto al que yo quiero llegar. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, él contempló y no se debilitó en fe. Pero yo quisiera que usted agarrara
un marcadorcito o algo y pudiera subrayar sin debilitarse, por lo que le voy a decir. Sin debilitarse. ¿Qué fue lo que hizo sin debilitarse? Contempló su cuerpo. Contempló su propio cuerpo. Por favor, si este hombre no hubiera tenido vida en el Espíritu, ¿usted cree que en medio del problema, cuando usted contempla imposibilidades y problemas, usted contempla que las cosas van mal, usted contempla probablemente un cuerpo muerto? Por eso es que está en el contexto de que Dios llama aún las cosas muertas. Mire el versículo anterior, por favor, que es el 18, perdón, el 17, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Da vida a los muertos. ¿Y qué fue lo que Abraham contempló? Contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto. Este es un punto bien tremendo en el balance que Dios quiere que tengas en tu caminar. Si te toca batallar contra la carne, contra el mundo o contra el diablo, en las tres batallas tú vas a necesitar fortalecerte en fe. Por eso el primer pasaje que leímos, que fue primera de Juan, dice que esta es nuestra victoria. La victoria que vence al mundo, ¿cuál es? Nuestra fe. Tu fe es la certeza de las cosas que no ven, que no ves. La convicción de lo que esperas. Pero la fe te capacita, aunque tú contemples las cosas que no están vivas. Observa, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto. Hay cosas que en tu vida podrían darse hoy como muertas. Hay cosas que apestan como muertas o como muertos. Hay relaciones que ya huelen a muerto, en el sentido de que no hay esperanza. No porque alguien vaya a matar a su cónyuge, ¿verdad? Que Dios lo libre. Pero observe que la esterilidad de Sara también era otra cosa a contemplar. Entonces yo quiero que veas acá, porque él vio su incapacidad. Hay cosas que cuando tú te miras a ti mismo te decepcionas. Y hay cosas que cuando tú miras a los otros, la esterilidad de Sara no era la de él. Lo que él tenía era vejez. Lo que Sara tenía era esterilidad. Pero mira, contempló la esterilidad de Sara. ¿Estamos? Ahora sigue conmigo acá. Esa palabrita, debilitarse en la fe, tiene un contexto que yo te lo quiero enseñar esta noche con la palabra. La palabra fe, para empezar acá, la raíz de esa palabrita, algunos ya han escuchado esto, es pistis. Y esa palabrita pistis implica confianza, creencia, convicción, buena fe, doctrina, garantía, muestra, compromiso, fidelidad. Todas esas son las palabras que lo traducen del griego. Según este diccionario, la Strong Concordance es un diccionario del griego o del hebreo, en este caso del griego. Y la palabrita pistis es eso, confianza. Pero sabes, aquí me impactó esta parte, porque también implica doctrina. Y hay doctrinas que no generan fe, aunque se llamen por el nombre de fe. Por ejemplo, la ley, enseñar que tú tienes que guardar la ley, cumplir los mandamientos, no genera fe, eso lo que genera son obras. Porque la ley había sido dada no para fe, sino para obediencia. Así que obedecer es importante, pero sin fe, tú puedes obedecer equivocadamente. ¿Estamos acá? ¿Está despierto? Va, usted puede obedecer al error. Y hay gente que dice es que lo que pasa es que usted no le obedece a Dios, usted tiene que obedecerle a Dios.
La gran pregunta es, ¿usted le puede obedecer al 100% como espera que los demás le obedezcan? Porque obedecer, si va a obedecer, 613 son los mandamientos, que se resumieron en 10, y de 10 se resumieron en 1. Pero observe, si usted va a obedecer y falla en uno, la misma palabra de Dios dice que es como que si falló en todo. Así que es importante obedecer, no me malentiendan. No vaya a ser que alguien en las redes agarre esto y diga, ya hay un pastor que dice que no hay que obedecer. Es importante obedecer, pero obedecer a la verdad, que la doctrina, porque está asociado ahí en pistis, es la raíz de la palabra fe. Si tu doctrina es una doctrina de error, no va a generar fe. Por ejemplo, la Biblia dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Pero no todo lo que se oye es la palabra de Dios. Y según la enseñanza que hemos tenido, y que yo quisiera que tú tuvieras esto así bien claro, la palabra de Dios es toda la Biblia. Pero toda la escritura, Colosenses capítulo 1 dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo. Y hay gente que interpreta la Biblia sin Cristo. Es fácil que usted interprete los evangelios con Cristo porque Él está ahí. Pero ¿cómo va a interpretar usted Levítico, Deuteronomio, Ruth, Salmos, la ley y los profetas? ¿Cómo va a interpretar toda esa escritura reflejada en su Biblia en el Antiguo Testamento sin Cristo? Eso no le va a generar fe. Si lo que genera fe es la palabra de Cristo. Por eso es que ese pasaje precioso es: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Le mostré el otro día que más de 20 versiones dicen la palabra de Cristo, no dicen la palabra de Dios, aunque Cristo es Dios. La Reina Valera es una de las únicas que dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y eso está bien, pero usted puede agarrar solo el concepto de Dios y Jesús para usted no es importante. Por eso es que de una o dos versiones, creo que son las que dice la palabra de Dios, a 20 y tantas versiones que dicen la fe es por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Entonces yo puedo tomar ahora Génesis y encontrar el sacrificio de Jesús por todos lados. Puedo encontrar a un Abraham subiendo al monte Moria y veo el sacrificio de Jesús, la entrega que el Padre hace de su Hijo, y encuentro a Jesús. Entonces eso me genera fe, porque si yo lo veo sin Jesús, solo tengo conocimiento. Los 10 mandamientos, por ejemplo, sin Jesús, dígame quién los puede cumplir si el cumplimiento de la ley es Cristo. Va a resultar usted guardando el sábado, y Jesús, ¿quién es? Pues un profeta más. Jesús es Dios, no es simplemente un profeta más. Y es el cumplimiento de la ley. Es el único que pudo cumplir la ley, porque por medio de Él fue hecha, fue dada y fue cumplida. Ahora, cuando pones tu fe en Jesús, somos salvos por la fe y no por las obras de la ley, dice Gálatas. Gálatas decía: maldito el que se justifique por las obras de la ley. O sea, usted podía venir y decir: ya, le cumplí a Dios. Entonces, ahora yo soy salvo porque guardé toda la ley. ¿Sabe qué va a encontrar? Debilidad absoluta y no se va a fortalecer. Pistis. Voy a seguir con este tema seguramente. Porque pistis, fe, confianza, creencia, convicción. Esto en el contexto de que Abraham, sin debilitarse en la pistis, no en la pestis, en la fe, pistis, sin debilitarse en la fe, sin debilitarse en su confianza, en su creencia, en su convicción, en su buena fe, en su doctrina, en su garantía, en su muestra, en su compromiso, en su fidelidad. Mire, no se debilitó. Y siga conmigo. Como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones. Romanos 4:17. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, aquí, antes de terminar, yo quiero
remarcar y pedirle que usted me acompañe a ver que Dios va a enfatizar repetidas veces la importancia de que tu fe crezca para fortalecerse. Este tema se llama Fortalecidos en la Fe. No titubeó en incredulidades. Pero ¿sabe qué me impactó? Que cuando fui a buscar la palabrita incredulidad, ¿sabe cómo se traduce incredulidad? Fe se traduce como pistis. ¿Sabe cómo se traduce incredulidad? Se fortaleció, mire pues, en la fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, que era poderoso también para cumplirlo. Entonces, lo que encontré acá en la palabra incredulidad, básicamente es esto. Se llama apistía o apistis. El anterior era pistis, ahora, como quien dice, lo contrario a la fe. La incredulidad, obvio, no necesito verlo en el griego para entender que en español la incredulidad es lo contrario de la fe, pero es que quiero que vea esto porque me impacta que se fortaleció en fe y no se debilitó en la incredulidad. ¿Te has sentido débil? Porque hay cosas que las dejaste de creer a la manera a la que el Señor te enseñó en su palabra. Mira, desconfianza, incredulidad. Y solo para dar un contexto, incrédulo, infiel, quien no guarda un pacto, un pagano. La palabra pagano equivale a algo ajeno a lo santo, a lo puro, a lo que a Dios le agradaba. El paganismo era todas las corrientes doctrinales, culturales de los pueblos que no habían sido instruidos por Dios porque eran pueblos ajenos. Pero observe, fe, incredulidad, paganismo. Y la Biblia dice que el hombre que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero lo que me impactó es que algunas versiones dicen que es como un pagano, dice, pero lo asocié. Especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué relación hay con eso? Porque la fe también implica obras. Mateo 13:57, ¿me ayudas, hermano? Dice que Jesús regresó a su tierra y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Se escandalizaban de él. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Los milagros nos fortalecen, los milagros aumentan nuestra fe, los milagros alimentan, pero tú no puedes esperar un milagro para creer. Los milagros siguen a la fe, no que la fe siga a los milagros. Hay una enseñanza bíblica, hay un principio bíblico que dice, y estas señales seguirán a los que creen, pero hay gente que anda siguiendo señales en lugar de que las señales los sigan a ellos o nos sigan. Observe, no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y luego, este mismo pasaje va a agregar, respondiendo Jesús les dijo, generación incrédula, perdón, no es el mismo. Esto es Marcos 19 y quiero mostrarle este pasaje bajo el testimonio de 3 escritores de los 3 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas. Es impresionante que este pasaje aparezca en los 3 evangelios con la misma característica de severidad con la que Jesús se refiere a la incredulidad. Solo para que no se me pierda en el contexto de lo que hemos hablado. La fe es vida del Espíritu. La incredulidad será vida entonces ¿de qué? ¿Aló? ¿Será vida de la carne? Cuando no creemos nos ponemos en el modo carne y damos lugar a todo lo que la carne puede traer. Pero observe, respondiendo Jesús les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Ahí le voy a mostrar el contexto. Es un chico que tiene epilepsia, se lo traen a los discípulos
para que oren por él y no pudieron echar fuera ese demonio. Entonces Jesús aparece, lo llaman, el papá le dice, ya se lo traje a ellos, no pudieron hacer nada. Y la respuesta de Jesús es: generación incrédula, ¿hasta cuándo? Es que lo que me impacta es la última pregunta que él hace: ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Hasta qué nivel a Dios le molesta la incredulidad? ¿Sabe? Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y solo para que no se quede ese hilo suelto ahí, tú puedes obedecer sin fe. ¿Cómo así? La Biblia dice que tú tienes que orar, pero puedes orar sin fe. Y obedeciste al orar. Entonces, ¿qué le impacta a Dios? Tu obediencia. Claro que Dios quiere obediencia, pero sin fe es imposible. Dígame cuánta gente diezma y obedece diezmando, pero no diezmó. Caín ofrendó, y según el contexto de Hebreos 11, ofrendó sin fe. Por eso mismo fue que Dios no se agradó y vio con agrado la ofrenda de Abel. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. Entonces, ¿por qué Abel sí agradó a Dios? Por la fe. Tú podrás tener tus errores, estarás muchas veces en debilidad, tú podrías flaquear, podrías resbalar, y no te estoy diciendo que este sea permiso para vivir en esa condición, pero la fe es la capacidad de creer que Dios es fiel aunque tú le hayas sido infiel. La fe te levanta aún en los momentos en los que tu infidelidad te acusa, te señala, y el diablo también, pero tu fe te vuelve a levantar aunque no hayas obedecido. La fe te va a enseñar a obedecer de la forma correcta. Hay gente que ayuna y dices que tengo que obedecerle a Dios, pero ayuna sin fe. El día que ayunan para pleito, dice el Señor en Isaías 58. Este es el ayuno que yo escogí: que partas tu pan con el hambriento, que vistas al desnudo, que quites de en medio de ti el dedo señalador. Que mire, cuando usted ve ese contexto, sé que es uno de los tipos de ayuno, no es el único. Pero usted puede ayunar sin fe. Dice que el pueblo de Israel no vivió la palabra porque no le puso fe. Mire, eso es la cita en Marcos 9:41. Mateo 17:17. Jesús respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Pero aquí Mateo le agrega una palabrita que es perversidad. Generación incrédula y perversa. Lo tremendo es que ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A quién se lo estaba diciendo? Ya vimos a Marcos, ¿verdad? ¿Fue la anterior? ¿Sí? Mateo. Ahora mire, y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes, porque en verdad os digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí de allá, y se pasará, y nada les será imposible. Qué tremendo. Y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. La pregunta es: ¿oración y ayuno para qué? ¿Por qué ellos no lo pudieron echar? ¿Qué les hizo falta a ellos por lo que no lo pudieron echar? Dígalo. ¿Qué les hizo falta? Entonces la oración y el ayuno, ¿para qué serían? Para crecer en fe, para bajar la carne. Pero yo he sabido de gente que pone al endemoniado a ayunar y él dándose la gran forrada. Pongan ayuno, está endemoniado, vaya, póngalo, que no coma 40 días. Y así le vamos a echar fuera el demonio, para que el demonio salga. Porque la Biblia dice que no sale sino con ayuno y oración. No, es que la oración te hace crecer en fe. El ayuno te hace crecer en fe. Pero el ayuno en el orden de Dios, no el ayuno en el que terminas con gastritis y terminas ayunas para pleito, para que los demás te vean. Entonces, hay formas de que la fe pueda crecer. Dejo hasta ahí. Ponte de pie esta noche. Yo quiero decirle al Señor que nos enseñe por su palabra, por su espíritu,
a poder fortalecernos en fe. La manera a la que el Espíritu Santo le enseñó a la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, no ha cambiado el método. Los principios bíblicos están dados. Tu fe es producto del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Así que ni la fe es nuestra. Y la Biblia dice que Dios le dio a cada uno una medida de fe, pero no ejercerla, y por el contrario, vivir en la carne y darle el lugar a la carne no permite que la fe crezca. Entonces usted encuentra gente que no logra estabilizarse en el camino, gente que cree por temporadas, gente que cae por temporadas, pero Dios te quiere en este proceso. Yo no sé si a usted le ha tocado velar a un enfermo y pasar días en el hospital cuidando a un enfermo, ¿verdad, hermana Claudia? Y muchos de los que están aquí. Pasar noches velando a un enfermo y usted esperando que se sane, y de repente le dan una noticia muy desagradable y su corazón se duele. Si algo le pondríamos nosotros esfuerzo, trabajo, sería pedirle al Señor que nuestra fe pueda ejercerse, porque a eso a Él le agrada. Si por velar y cuidar a alguien te has desvelado, has dado tiempo, has hecho cuanta cosa, cuando se trata de oír con fe, oyes por pedazos. Ya es tarde, ¿a qué horas termina? Yo tengo que hacer, mañana tengo que madrugar, tengo que hacer tal cosa. No le das el tiempo al Señor para que tu fe crezca. Y corres mañana a trabajar y quisieras que tu fe dé para que tu trabajo funcione, para que tu sueldo alcance, para que tus hijos se sanen, para que esto, que el otro. La Biblia dice: si buscaran mis caminos como buscan sus caminos, si amaran mis caminos como aman los suyos. No quiero que esto parezca un regaño, pero cuando se trate de crecer y de tu intimidad con Dios, no le pongas peros. Dice alguien: el nivel de búsqueda que tienes de tu Dios revela la revelación, o muestra la revelación que tienes de Él. Si tú conociste un Dios así, a medias lo buscas. Si tú tuviste un encuentro real con el Dios por el cual vives y sin Él no puedes vivir, mira, caminarías tierra, mar y cielos con tal de encontrarlo. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo necesito que tú me fortalezcas en mi fe, tal y como tu palabra lo dice. Abraham se fortaleció en fe, y porque tu palabra dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. Si ha habido un proceso de batalla en la carne contra el mundo, contra el diablo, dile hoy: Señor, yo necesito que fortalezcas mi fe, que yo pueda caminar en lo que a ti te agrada, porque sin fe va a ser imposible. Yo he puesto mi fe en el único y verdadero Dios, en Jesucristo, su único Hijo. Creo, Señor, que tú eres el Dios fiel y verdadero. En ti no hay mudanza, no hay sombra de variación. Quiero crecer, quiero oír para crecer en mi fe. Con oído abierto, quiero ver, Señor, lo que mis ojos físicos no pueden ver. Quiero esperar a la manera a la que tu palabra me enseña a esperar. Aquí está mi vida, Jesús. ¿Qué tal si en fe le dices: yo te necesito, yo necesito un toque de tu Espíritu Santo? Señor, háblame. Y tú que estás ahí en casa, tal vez en tu vehículo, en las redes sociales, no sé dónde te encuentres, pero Dios te está diciendo que también quiere fortalecer tu fe. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, este es un buen momento para que lo hagas.
Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. ¿Quieres hacerlo? Permíteme acompañarte en esta oración. Si quieres hacerla conmigo y junto a la iglesia, una vez más vamos a reafirmar nuestra fe y le vamos a decir juntos: Señor Jesús, yo creo en ti, perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Creo que resucitaste de entre los muertos. Te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, entra a mi vida, toma el control, te doy el derecho, sálvame, porque yo te he creído, Señor. Si has hecho esta oración, la Biblia dice que el que cree no andará en tinieblas, el que le sigue tendrá la luz de la vida. Así que eso ha pasado en tu corazón. Si crees con tu boca, si crees en tu corazón, y confiesas con tu boca que es lo que has hecho, serás salvo. Ten la certeza de que a partir de ahora naciste de nuevo. Es lo que la Biblia enseña. Y este es el momento para que busques un lugar donde congregarte. Busca un lugar donde tu fe pueda crecer, donde recibas palabra de Dios no adulterada, donde te puedas congregar, porque esto hace crecer tu fe en muchos aspectos. Si te alejaste de los caminos de Dios y probablemente has estado sin congregarte, deja que Dios te empiece un proceso nuevo con tu vida. Él te está llamando porque tú le importas, porque hay un propósito contigo. Y juntos poder decirle: yo creo en ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.